¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Comunidad de Fe. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Mi nombre es Marco Monroy y vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie Toma la vida por el mango, en donde estamos estudiando en el libro de Santiago cómo enfrentar las diferentes situaciones que como cristianos, como personas vivimos todos los días y qué nos dice la Biblia que tenemos que hacer para vivirlas sabiamente. El día de hoy vamos a hablar de este tema que se llama cómo tratar correctamente a la gente. Miren, yo creo que no hay nada más claro en la Biblia que el hecho de que lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que amemos a nuestro prójimo. Santiago, en un versículo que ya leímos en algún momento, lo corrobora. En Santiago 2:8 dice: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Santiago nos dice, esa es la ley suprema, amar a tu prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Por eso a mí me parece muy curioso que los problemas más importantes que enfrentamos, o sea, los que nos producen dolores más profundos, tienen que ver con la manera en que nos relacionamos con la gente o de la manera en que la gente se relaciona con nosotros. De hecho, esta parte de lo que vamos a estudiar en esta serie es tan importante, las relaciones humanas, que vamos a tener dos diferentes mensajes con respecto a esto. No son dos mensajes que es primera y segunda parte, son dos conceptos diferentes. En otra semana vamos a hablar de otra parte de las relaciones humanas, pero el día de hoy vamos a analizar uno de los conceptos que yo creo que es una de las realidades más tristes de la sociedad en la que vivimos. Santiago, como es una persona muy práctica, nos lo presenta en tres partes. Primero nos da un principio de comportamiento, nos habla de cómo debemos de comportarnos. Luego nos va a hablar de cuáles son los problemas cuando no cumplimos con ese principio. Y después nos dice la receta, o sea, cómo le podemos hacer para vivir de acuerdo a ese principio de comportamiento. Entonces vamos a analizarlos. Número 1, Romano en su programa dice el principio. Y nos lo describe en Santiago 2:1. Dice, hermanos míos, la fe que tiene nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Entonces nos dice, debido a la fe que nosotros tenemos en Cristo, o sea, si nos llamamos cristianos, no es posible que en nuestra vida haya lugar al favoritismo. Miren, vale la pena analizar un poquito esa palabra, favoritismo, porque puede ser un poquito engañosa de la manera en que la utilizamos hoy en día. Fíjense, esa palabra proviene de hecho es un dicho en hebreo que Santiago tradujo al griego. La palabra que utiliza en griego es prosopolemsia. Prosopolemsia viene de dos raíces, prosopon, que significa semblante, y después lambanein, que significa levantar a alguien. O sea, la frase en realidad lo que significaba era levantar el valor de una persona de acuerdo a su semblante. Cuando originalmente se utilizaba esa palabra, no tenía un significado negativo, pero poco a poco fue tomando la connotación de el mal comportamiento que tiene una persona cuando levanta el valor de otra persona debido a sus condiciones externas. Pero después fue significando una de dos cosas: tratar mejor a una persona por las condiciones externas o tratar peor a una persona por sus condiciones externas. Entonces, prosopolemsia podía significar favoritismo o podía significar discriminación, que de alguna manera son los dos lados de la misma moneda, ¿no? Es cuando tratamos mejor a una persona o peor a una persona basándonos en sus características externas. Esto es algo típico en nuestra sociedad. Dice, ahí en su programa les puse 5 áreas que son muy comunes por las cuales o discriminamos o favorecemos a la gente. Normalmente lo que hacemos es discriminarla. La primera de esas áreas es la apariencia, ¿no? O sea, hay estudio tras estudio que han hecho los psicólogos para demostrar que la gente muchas veces sin darse cuenta, le da un trato preferencial a una persona que considera bien parecida que a una que no es bien parecida. O sea, la gente, por ejemplo, que ante los estándares de la sociedad son hombres guapos o mujeres guapas, le encuentran más fácil trabajo, por ejemplo. Van y se entrevistan para los trabajos y la gente les da preferencia a ellos sin contar sus calificaciones profesionales, solamente su exterior, la manera en que se visten, etcétera, ¿no? Entonces, la apariencia es un lugar típico con el que discriminamos. Número 2, la raza. Dice, es muy triste que nuestra sociedad, en toda, porque uno dice, bueno, sí, es que tal país discriminan mucho a otras razas. Todos los países en los que yo he tenido oportunidad de visitar, dar seminarios, etcétera, me doy cuenta que siempre buscan a una raza a la que discriminar.
La primera vez que estuve en la República Dominicana, me acuerdo que me dio mucha risa porque, digo, si alguna vez han estado en República Dominicana, la mayor parte de la gente ahí es de piel oscura, ¿no? No son considerados negros, sino más bien mulatos. Pero cuando tú llegas la primera vez, ¿verdad? Pues ves el color de la piel oscura, y me acuerdo que estaba yo platicando con un taxista y le pregunté, le dije, oye, ¿cómo está la cosa aquí en Dominicana? Y me dice, pues bien, dice, la situación económica está bien. Dice, lo único malo fue que pues, nos invaden los haitianos. Le digo, ay, caray, ¿quiénes son los haitianos? Los negros esos que ven en la calle. O sea, los dominicanos discriminando a los haitianos, ¿no? Los dominicanos dicen que son discriminados por los mexicanos, que se sienten discriminados por los americanos y por los españoles son discriminados por los alemanes, o sea, todo es una cadena en donde por la raza nos discriminamos unos a otros. Tratamos mejor a ciertas personas y peor a otras personas. Número 3, la edad. Esa es otra área típica. A la gente que tratamos de una manera diferente porque es demasiado joven o porque es demasiado vieja, ¿no? Muchas veces los jóvenes, su queja es que cuando ellos tratan de opinar, quieren decirnos alguna cosa, nosotros desechamos sus opiniones, no los escuchamos o las tomamos a la ligera. ¿Por qué? Porque vienen de gente joven, como si ellos no tuvieran nada que decir, nada que enseñarnos. Y muchas veces es porque es la gente que ya es de la tercera edad. No, pues ya, ¿qué nos puede ayudar? No, pues ya ni puede. Entonces discriminamos de acuerdo a la edad. Número 4, por los logros. Esa es otra área de nuestra sociedad que, fíjense, parece ser que el mundo está dividido entre ganadores y perdedores, ¿no? Los que van subiendo en el escalafón, ya sea en el mundo de los negocios, en los deportes, en el arte, y los que no suben, ¿no? O sea, los tratamos diferente si van subiendo rápido que si no suben rápido, como si fueran personas diferentes. Y por último, y este es el punto en el que se concentra Santiago porque es el más común, basado en las riquezas. Dependiendo de la cantidad de dinero que la gente tiene, le damos un trato diferente. Fíjense, aquí Santiago, él se detiene a analizar esto, dice Santiago 2, versículos 2 al 4, dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante, le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Y dice ahí, Santiago se concentra en esta parte porque es la que más nos afecta a todos. Sin darnos cuenta muchas veces discriminamos, y fíjense, para arriba o para abajo, Hay gente que discrimina a la gente que tiene más dinero. Yo me acuerdo cuando empezamos con nuestra iglesia y empezaron a venir gentes que tenían dinero, otras personas nos criticaban, decían, esa es la iglesia para los ricos, como si los ricos no necesitaran salvación, ¿no? Pero lo más común es que discriminemos hacia abajo. Y aquí Santiago, fíjense a dónde está apuntando, No está hablando de la sociedad en general, está hablando de la iglesia. Esta carta se le escribió Santiago a todos los cristianos que se habían dispersado de Jerusalén. Entonces está hablando de la iglesia cristiana y dice que cuando entra una persona con anillo de oro, en aquel entonces, acuérdense que estamos hablando de un territorio romano, ocupado por Roma, casi todo el mundo civilizado. En Roma, la gente para impresionar a otras personas, lo que hacía era se ponía anillos de oro. Hay recuentos en la historia de gente que traía tantos anillos que no se le veían los dedos. Incluso había negocios en Roma que se dedicaban a rentar anillos. Entonces, cuando una persona iba a ir a una cena así de gente importante, iba y rentaba anillos para cuando llegara, todos dijeran, wow, ¿no? Ahí viene el ricachón, ¿no? Entonces, aquí está diciendo, imagínense que entra una persona con anillo de oro, bien vestida, y a ese, fíjense cómo le habla de usted, siéntese usted aquí en el lugar preferencial. Pero entra una persona con poco dinero, desarrapado, con ropa vieja, medio rota. Esas, fíjense, normalmente en esa época la gente nada más tenía un juego de ropa. Entonces ya su ropa medio desgastada, ya se le dice, siéntate. No, a él se le habla de tú. Siéntate ahí en el piso, ahí en el rincón donde sea. Dice, entonces no están ustedes discriminando y juzgando con malas intenciones. Aquí Santiago le da al meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué estás discriminando? ¿Cuáles son tus intenciones al tratar bien a una persona y mal a otra? Y lo más triste del caso es que Santiago le apunta a la iglesia, que es en donde muchas veces esto es lo que sucede, que llega la gente bien vestida y le damos la bienvenida y lo tratamos bien, pero cuando llega uno todo chaparrastroso ni nos le queremos acercar. Entonces aquí nos está diciendo, el problema es que no debemos de darle favoritismo o discriminación a nadie.
¿Por qué esto es un problema? Número 2, Romano en su programa. El problema, Santiago nos lo divide en 3 partes. Dice, el favoritismo, punto número 1, es anticristiano. Es decir, tratar mejor o peor a una persona por la razón que sea, es una contradicción si te dices a ti mismo cristiano. Dice, vamos a revisar otra vez el versículo 1, dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Dice, si tú te llamas a ti cristiano, esa fe que tienes en Cristo, o sea, no te puede permitir a ti ver a las personas de forma diferente. Porque la Biblia por todos lados nos dice que Dios nos ve a todos iguales. Si hay un lugar en donde no puede haber discriminación o favoritismo, debe de ser la iglesia. En Romanos 2:11, Pablo dice, porque con Dios no hay favoritismos. O sea, Dios no le va a poner ninguna condición especial a la gente por sus logros en la tierra, por su imagen en la tierra. O sea, cuando tú llegues al cielo, Dios no va a decir, a ver, ¿cuánto tenías en la cuenta de banco? ¿Cuántas casas tenías? ¿A qué puesto llegaste? ¿No? ¿En qué país naciste? ¿De qué color era tu piel? O sea, ¿tú crees que a Dios le va a afectar alguna de esas cosas? Si Dios nos ve a todos iguales y nosotros nos decimos seguidores de Dios, entonces tenemos que ver a todas las personas exactamente igual. Es una contradicción cuando la gente dice que es cristiana, pero en su corazón se revelan sus deseos malvados cuando juzgamos a la gente de forma diferente. Entonces, anticristiano. Número 2, el favoritismo es irracional. Aquí Santiago en los versículos 5 al 7 nos dice, escuchen mis queridos hermanos. Yo no sé si ya se dieron cuenta para este momento, pero cada vez que Santiago dice mis queridos hermanos, está diciendo ahí les va un cachetadón, ¿no? Entonces dice, escuchen mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Miren, este versículo muchas veces se presta a confusión, porque la gente a veces piensa que Santiago lo que está diciendo es bueno ser pobre y es malo ser rico. Pero aquí lo que Santiago nos está diciendo es, Jesucristo nos dijo que de los pobres es el reino de los cielos, y nos enseñó cuando habló con el hombre joven rico en uno de los pasajes que vemos en la Biblia, como para el hombre rico, para el hombre que tiene muchas posesiones en la tierra, le cuesta mucho trabajo encontrar a Dios en su vida porque aprende a depender de las cosas que tiene. La gente que tiene muy poco, rápidamente se da cuenta que no puede depender de las cosas que tiene y empieza a buscar y más fácilmente depende de Dios porque no tiene nada más de qué depender. Muchas veces tercamente tratan de depender de sí mismos de todas maneras y encuentran a Dios y se dan cuenta que todo lo que necesitamos es a Dios. Muchas veces la gente que tiene muchas cosas, no es hasta que pierden todas esas cosas que se dan cuenta que necesitan a Dios en su vida y entonces se dan cuenta que a lo único que necesitaban era Dios. Entonces aquí Santiago no nos está diciendo que es malo ser rico y bueno ser pobre. De hecho, si se fijan en el punto anterior, cuando está criticando a la persona que recibe al hombre rico de una manera especial, no está criticando al rico, está criticando al que lo recibe de forma especial. Entonces, este no es un ataque a los ricos y una alabanza a los pobres. Lo que está diciendo ahí es, a Dios le da igual. ¿No te da gusto a ti que a Dios le dé igual? Que a Dios no le interesa cuánto tienes, qué logros has hecho, qué cosas haces en tu vida, o sea, que a Él no le importa. Es irracional para nosotros favorecer a una persona o a otra, porque ante los ojos de Dios todos somos exactamente iguales. Y eso es lo que necesitamos ser en comunidad de fe. Miren, una de las razones por las que yo estoy de veras contento cuando veo a la iglesia trabajar allá en Cancún, aquí en Houston, es cuando me doy cuenta de los diferentes tipos de personas que se acercan a la iglesia y de cómo los aceptamos como son. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que ser gente, ¿verdad?, que al que viene recibe de la misma manera. Ese es nuestro objetivo en comunidad de fe, ¿verdad? Entonces es irracional cuando tratamos a la gente de forma diferente. Y aparte, número 3, el favoritismo muestra falta de amor. Y esta es la peor parte del favoritismo. En Santiago 2:8, que fue el versículo con el que iniciamos el día de hoy, dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
¿Por qué le llama a Santiago la ley suprema de la Escritura? Porque esa ley encierra todas las demás. De hecho, Pablo en Gálatas 5:14 dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tenemos que amar a nuestro prójimo. Dios nos dice de forma incondicional, como nos amamos a nosotros mismos. Pero cuando favorecemos a la gente o discriminamos a la gente, lo que estamos haciendo es precisamente amarlos de forma condicional. O sea, nuestro amor hacia la gente está condicionada por las características externas, ¿verdad? Por cómo se ve, por cuánto gana, por qué raza tiene, por qué edad tiene. O sea, estamos condicionando la manera en que nosotros amamos a la gente. Pero acuérdense que el amor que nosotros revelamos hacia Dios, ¿verdad?, es el que se revela a través del amor hacia los demás. Porque Dios dijo, ama a los demás porque me amas a mí. Entonces, ¿cuánto amamos a Dios? Se lo demostramos en cuánto amamos a la demás gente. Y muchas veces la gente comete el error de pensar, bueno, pero si yo a veces trato mal a alguien, pues es un pecadillo, ¿no? O sea, lo hago sin pensar. Pero quiero que se fijen cómo continúa Santiago aquí. En los versículos 9 y 10 dice, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores, porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Alguna vez oí una persona describir a la ley o la palabra, que era intercambiable en esa época en especial, al principio de la iglesia cristiana, intercambiaban el uso de la palabra de Dios o la ley de Dios. Oí una persona describir a la palabra de Dios como un vestido, como un ropaje. Dice, si tú lo rasgas y rompes un pedacito del vestido, echas a perder todo el vestido. O sea, ya no te lo pones, ya no lo quieres usar porque tiene una rasgadura. Dice, así es la ley de Dios. Dice, porque rompes una pequeñita, tú dices, bueno, pero es una cosita sin importancia. No mato a nadie, no robo, pensando que esos pecados sí destruyen la vestidura. Pero aquí Santiago nos dice, si le haces un agujerito, estás rompiendo toda. Entonces ten cuidado de cómo tratas a la gente, porque al tratar a la gente discriminándola o favoreciéndola, estás pecando igual, estás rompiendo la ley igual que cuando robamos. ¿Okay? Entonces ahora nos da la receta. Punto número 3 en su programa dice la receta. Miren, yo creo que es obvia la receta, ¿no? O sea, la receta es tenemos que amar a los demás. De hecho, me parece muy interesante cómo la iglesia en general en el mundo trabaja en ciclos, ¿no? En donde normalmente una iglesia, un cuerpo de Cristo empieza a comportarse de forma no muy amorosa, empieza a convertirse más bien en rutinario, legalista, y entonces una facción de esa iglesia generalmente rompe con ella para volverse más amorosa, y con los años vuelven a caer en lo mismo. Estuvieron haciendo un estudio de 39 diferentes denominaciones y se dieron cuenta qué es lo que causaba que las iglesias en este momento estén creciendo o estén decreciendo. Lo que hicieron fue estudiaron cómo trataba el liderazgo de una iglesia a la gente y cómo la gente en la iglesia se trataba entre sí. Y les dieron un índice de amor de 1 a 100. Y se dieron cuenta que, fíjense, de todas las iglesias en las que estuvieron analizando, que fueron un montón, 8,600 personas entraron en esta estadística. Se dieron cuenta que todas las iglesias que el índice de amor es arriba de 65 estaban en crecimiento. Y todas las iglesias en donde el índice de amor estaba abajo de 65 estaban decreciendo. O sea, antes las iglesias crecían en base al edificio que tenían, la localización geográfica, al pastor que dirigía la iglesia, a la doctrina de la iglesia. Eso era lo que determinaba si la iglesia crecía o no crecía. Pero ahora las iglesias que crecen son en donde la gente se siente amada. Cuando la iglesia, que somos todos, cuando la iglesia es una iglesia que ama a la gente, entonces la gente quiere estar ahí, porque lo que más necesitamos todos es amor. Entonces Santiago nos dice, ¿cuál es la receta? Él nos da 3 factores. En primer lugar, fíjense, la receta es acepta a toda la gente. Tenemos que aceptar a toda la gente por igual, tal y como es. Pablo en Romanos 15:7 dice, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Fíjense la comparación que está haciendo. Dice, acéptense mutuamente
como Cristo te aceptó a ti, para gloria de Dios. ¿Cómo te aceptó Cristo a ti? Como eres. En donde estabas cuando te encontró o cuando tú lo encontraste a Él. O sea, en el momento en el que le dijiste, Señor, por favor ven a mi vida, en ese momento te aceptó exactamente como eras. Y eso es lo que nos está diciendo. Así como Cristo vino y aceptó a los pecadores, a los que iban mal, a los que lo rechazaban, a los que se burlaban de Él mientras lo estaban crucificando, cuando se arrepintieron, Él dijo, los acepto como son. Así espera que nosotros aceptemos a la demás gente. O sea, Jesucristo cuando vino a esta tierra, dijo, yo vine a esta tierra para buscar a los que están perdidos. El doctor no anda buscando a los que son sanos, dijo, anda buscando a los que están enfermos. Y esa es la iglesia. La iglesia es un hospital para enfermos. O sea, aquí es donde venimos todos los que estamos mal. No es un refugio para santos. No es un club de gente que está todo perfecto en su vida. Al revés. Es el lugar donde todos los que tenemos problemas, los que no sabemos cómo hacerle, los que nos hemos tropezado, los que hemos cometido errores, necesitamos venir aquí para que Él nos vaya restaurando. Entonces tenemos que aprender a aceptar a la gente como viene. ¿Saben por qué esto a veces nos cuesta mucho trabajo? Porque confundimos aceptación con aprobación. O sea, pensamos que si nosotros aceptamos a una persona tal y como es, estamos aprobando lo que hace, o la manera en cómo se viste, o la manera en cómo trata a los demás. Y no se trata de eso. Nosotros aceptamos a la persona como es, lo amamos como es, no aprobamos su comportamiento. Pero la mejor manera de influenciar el comportamiento de alguien es dar el ejemplo con mi comportamiento. Entonces, si yo rechazo a alguien por cómo se ve o cómo se comporta o por lo pecador que es y que ni cuenta se da que lo es, pues entonces nunca va a poder aprender esa persona porque está viendo en mí un rechazo. Entonces, lo que le estoy enseñando es a rechazar. Entonces, nosotros tenemos que aceptar a la gente tal y como es. En segundo lugar, aprecia a toda la gente. O sea, no nada más acéptala. Aparte tenemos que apreciarla. ¿Qué significa eso? Valorarla, hacerla sentir importante, levantarla a todos por igual. Ahí está la diferencia. Apreciar a alguien significa levantar a todos, sean quien sean, vengan de donde vengan, hacerlos sentir importantes, preocuparme por ellos. En Filipenses 2, Pablo nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. O sea, no traten a la gente mejor o peor por cómo se van a sentir ustedes o por a ver qué le sacan a la gente, por egoísmo o vanidad. Dice, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dice, nosotros tenemos que preocuparnos por las necesidades de los demás. Cuando yo me preocupo por las necesidades de otra persona, cuando él se da cuenta o ella se da cuenta que a mí me interesa cómo está en su vida, cómo van las cosas, cómo le puedo ayudar, esa persona, ¿saben cómo se siente? Se siente valorada, se siente importante. Y esa es la necesidad más grande que tenemos todos. La necesidad de que otras personas nos valoren, nos amen, nos hagan sentir que ahí estamos, que contamos para algo. Entonces yo tengo que apreciar a los demás. Y aquí Pablo nos dice, ¿cómo? Dice, preocúpate por sus intereses. O sea, no estés nada más pensando en tus cosas, piensa en cómo está esta persona, en cómo le va, en qué necesita, en cómo le ayudas. Entonces, cuando hacemos eso, estamos apreciando a los demás. ¿Okay? Y número 3, tenemos que reafirmar a toda la gente. O sea, los aceptamos como son, les damos valor como son y aparte los vamos a reafirmar. O sea, eso quiere decir motivar a los demás, darles un poquito de motivación. Miren, yo creo que todos los que estamos aquí presentes nos tropezamos, todos cometemos errores, todos desobedecemos a Dios constantemente, todos nos hemos caído alguna vez y lo último que necesitamos es que alguien nos lo recalque, nos diga, te estás cayendo, ya te vi que te caíste. O sea, eso no me ayuda a mí en nada. Lo que yo necesito es ánimo, lo que necesito es que me digas, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a levantarte. Te amo como eres y te voy a ayudar en lugar de criticar mi caída. Por eso Pablo dice en la primera de los Tesalonicenses, dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros. O sea, lo que tienen que hacer es animarse, apoyarse, echarse porras, decir, órale, tú puedes, ¿no? Porque lo que menos necesitamos es que la gente nos critique y nos diga que somos pecadores, eso ya lo sabemos todos. Lo que necesitamos es gente que nos haga sentir que podemos,
que nos dé ánimo, que el ánimo puede venir a veces por una sonrisa, ¿verdad? Por un apapacho, por un abrazo, palabras de ánimo, que eso es para lo que nos congregamos, para animarnos unos a otros. Entonces, Santiago, ¿qué nos está diciendo en la receta? Nos dice, si nosotros aceptamos a la gente, valoramos a la gente y reafirmamos a la gente, vamos a ser bendecidos como personas y como iglesia. Una iglesia que acepta a la gente, ¿verdad? Que la valora y que le echa porras y la motiva y le ayuda a ir en el camino correcto a través del ánimo, es una iglesia bendecida por Dios. Cuando yo escucho todas las historias de la gente cuya vida está siendo transformada allá en Cancún, miren, no saben cómo se me llena el corazón de alegría, porque significa que Dios está bendiciendo a la iglesia. Dios está ahí trabajando en medio de nosotros y nosotros tenemos que asegurarnos de que toda la gente que llega a Comunidad de Fe se siente amada, se siente aceptada, se siente valorada por todos los demás. Dense cuenta de que todos contribuimos a esto, porque a lo mejor tú esperas que yo diga, vamos, todos contribuyan, todos están contribuyendo, o para bien o para mal, o sea, o estás aceptando, amando y reafirmando a la gente, o no lo estás haciendo. Simplemente ir y sentarte e ignorar a toda la demás gente, lo que hace sentir a los nuevos que van de visita, es decir, no, pues aquí ni me pelan, ni me voltean a ver, ¿no? Cuando lo que necesitamos hacer es conocernos, apoyarnos y amarnos. Y cuando la gente llega nueva, no conoce a Cristo, no sabe de lo que se trata ser cristiano, no podemos esperar que se comporten como cristianos. Miren, cuando yo tuve a mis primeros hijos que estaban chiquitos, me acuerdo que mi papá, para enseñarme una lección, cada vez que uno de mis hijos hacía un berrinche, yo le decía, a ver, ya niño, estate quieto. Mi papá decía, sí, se está portando como un niño de 3 años. Y tenía 3 años, ¿no? Entonces yo decía, pues sí, ¿verdad? Pues es lo mismo que pasa en la iglesia. Cuando la gente llega y apenas va 1 o 2 o 3 veces que va y de repente nos cuenta cómo va su vida y decimos, se está portando como un cristiano inmaduro, pues es un cristiano inmaduro. Lo que necesita es aceptación, valoración y reafirmación de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer para tratar a la gente correctamente. ¿Estás aquí por primera vez? Bienvenido, Nos encanta que estés aquí y quiero que sepas que Jesucristo ya rompió todas las barreras para nosotros. Porque Él, como nos dice Pablo en Gálatas 3:26, fíjense lo que nos dice. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ese Cristo ya rompió esa barrera. Ya no hay diferencia entre nosotros. Ya no somos jefes y empleados, hombres y mujeres, ricos o pobres. Somos hijos de Dios. Entonces necesitamos aceptar a la gente, valorar a la gente y reafirmarnos unos a otros. Vamos a orar. Padre Santo, esto realmente yo creo que nos cachetea terriblemente a todos, porque todos cometemos el error en algún momento de favorecer a algunas personas, discriminar a otras, y estoy convencido, Señor, de que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Por eso mi oración el día de hoy, Padre, es para que tu Espíritu en nuestro corazón nos guíe, para que cuando hagamos una de estas cosas terribles de favorecer o discriminar a alguien, tu Espíritu nos dé un jalón de orejas y abra los ojos de nuestro corazón para que nos demos cuenta cuando lo estamos haciendo. A lo mejor lo hacemos con extraños, a lo mejor lo hacemos con la gente que se supone que es a la que más amamos, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros vecinos, nuestros amigos. Te pedimos, Señor, que seas nuestro guía, que nos ayudes a aceptar a toda la gente tal y como es. Ayúdanos a que se nos quite un poquito el egoísmo y la concentración solamente en nuestros intereses, para que podamos tratar de pensar en los demás primero que en nosotros. Y te pido, Señor, que nos des las palabras adecuadas para motivar a la gente, para echarles una porra, para ayudarles a levantarse cuando se caen. Te doy gracias por la gente que pones en nuestro alrededor, que hace esas cosas por nosotros. Gracias por bendecirnos, gracias por bendecir a nuestra iglesia. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo.